Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a nuestro diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. Recuerden que estamos en el módulo número 2, análisis de las causas de la violencia y los conflictos. En el día de hoy vamos a tener acercamiento al tema del conflicto armado en Colombia. Hoy nos acompaña como invitado especial Juan David Villa Gómez, él es investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Agradecemos por estar presente en esta tarde, Juan David, y le damos la bienvenida, hermano. Gracias. Con mucho gusto, Miguel. ¿Arranco de una vez o Sí, Juan David. Bueno, la ya? mecánica, Juan David, un poco, ¿sí? Sí, La eso. idea es, iniciamos con la exposición. Siempre, si hay alguna pregunta, ustedes pueden levantar la mano y yo con mucho gusto le digo a Juan David, hay una mano levantada, para si hay alguna pregunta, alguna duda. Y casi siempre la última hora sería importante que la dejáramos para conversar, abrir los micrófonos, escucharlos. Seguramente van a compartir algo desde lo que usted les comparte también a ellos y van a profundizar, pero ese espacio es bien importante, poder... Perdón, la última hora, porque entonces es solo media hora que hablo o... no, una hora hablas y media hora para preguntas y Perfecto, conversación. ¿Listo? muy bien. Una horita seguida. ¿Listo, Juan David? Bien, Bienvenido, hermano. listo. ¿Estoy autorizado para compartir? Sí, ya. Listo. Muy bien, entonces, en un segundito hago el compartir voy por acá. Me dicen cuando lo estén viendo, por favor. Sí, ya lo estamos viendo. De pronto agrandarlo y ponerlo en modo Sí, presentación y ya. ya ahí lo puse. Bien, Perfecto. entonces... Mire, lo primero es decirles que muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes la invitación que me hace Miguel a través de la Universidad de San Buenaventura aquí en Medellín, los padres y especialmente el profe Alfonso Insuasti. Para mí es un motivo pues de alegría poder compartir esto con ustedes. Esto es un trabajo que yo he hecho durante muchos años, estudiar el conflicto armado en Colombia. Yo soy psicólogo social y tengo una maestría y un doctorado en cooperación internacional al desarrollo y todo mi trabajo, digámoslo así, tanto desde el trabajo interventivo con comunidades, acompañamiento psicosocial y todo esto ha estado ligado a procesos de acompañamiento a víctimas del conflicto, comunidades en medio del conflicto armado, memoria histórica, construcción de paz, intervención psicosocial con víctimas y excombatientes, investigaciones alrededor de todo esto. Entonces es un trabajo que pues buena parte de mi vida le he dedicado a ello y como le decía a Miguel y le dije al propio Alfonso, pues hablar de esto en una hora es muy complicado por las complejidades que tiene nuestro conflicto. Y es muy probable, si la dinámica es que se puede alzar la mano y todo eso, pues es muy probable que no pasemos de la primera diapositiva. A mí no me asusta eso porque en algún momento podemos volver a conversar y todo eso porque pues nuestra historia de conflicto violento tiene un de raíces muy profundas, por lo cual es tan complejo y tan difícil darle una salida. eh, y está siendo cada vez más difícil en la medida en que este conflicto se va complejizando, porque va perdiendo cada vez más las motivaciones políticas, decirlo así, o las bases políticas y económicas desde lo estructural para convertirse en un conflicto que está atravesado ya por lógicas que también son económicas, pero que están ligadas a economías ilegales, a control de territorios por parte de actores delincuenciales, que es en lo que han derivado buena parte de los grupos paramilitares desmovilizados y no desmovilizados, y de los grupos guerrilleros desmovilizados y no desmovilizados. Entonces voy a partir elementos históricos y estructurales de este conflicto. Un primer elemento es un marco político y económico semifeudal. Eso es muy importante. Colombia no ha llegado a la modernidad ni al capitalismo. La estructura económica que tiene Colombia y la estructura política es semifeudal. Eso significa que el Estado como tal no ha logrado consolidarse. El Estado moderno, el Estado democrático, el Estado de Derecho, mucho menos el Estado social de derecho, han logrado consolidarse
porque en nuestro territorio, en nuestro país, los poderes son locales de grandes señores y grandes familias que perpetúan su dominación en los territorios y transan una negociación económico-política, clientelar y corrupta con los poderes centrales para que este poder central del Estado pueda tener algún tipo de gobernabilidad. Sin embargo, la gobernabilidad efectiva está en los territorios y esta gobernabilidad efectiva en los territorios se ejerce a través de ejércitos privados. Y esto fue así desde la colonia, desde la conquista incluso, porque los conquistadores luego fueron autorizados por la corona para constituir encomiendas, mita y todo esto, y se les dio un control real sobre los territorios, un control de facto sobre los territorios, a cambio de, comillas, evangelizar a los pueblos que existían aquí. Cosa que no sucedió porque lo que sucedió fue un exterminio, como lo sabemos, y ante este exterminio, pues la mano de obra luego es una mano de obra esclava que es traída desde el África y que pues mantiene un sistema de dominación más o menos similar durante 300 años que dura la colonia y que aparentemente se rompía con las luchas de la independencia. Sin embargo, esta estructura de encomienda, hacienda, apropiación de tierra, expulsión sistemática de indígenas, campesinos y posteriormente los afros cuando son liberados, eh, se mantiene porque los próceres de la independencia no son los líderes latinoamericanos, no son los líderes nuestros, no son los líderes de nuestro pueblo, sino que se leen a sí mismos como herederos de los españoles, a sí mismos se llaman españoles. Bolívar en la Carta de Jamaica dice nosotros, americanos de nacimiento, pero europeos por derecho o españoles por derecho, reclamamos, es decir, lo que ellos reclamaban era el derecho a gobernar estos territorios a nombre de la corona. Inicialmente las luchas no fueron luchas por la independencia, sino unas luchas para ellos establecerse como gobernantes en defensa del rey. Es una historia muy larga que no puedo profundizar aquí porque pues, nos tomaría toda la hora, pero básicamente eso. Entonces, claro, estas élites, estas oligarquías, como llaman otros, eh, son herederos de los hijos de los españoles, de los hacendados, de los encomenderos y de los esclavistas, y pues mantienen ese dominio y ese poder, y ese poder, vuelvo y digo, es un poder local, porque ni en la colonia la corona tenía el poder, ni el virreinato, el poder era local. Había un dicho en la colonia que decía, la corona ordena o Madrid ordena, se acata, se obedece, pero no se cumple. Sí, es decir, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos un país lleno de leyes, un Estado social, una constitución hermosa, un Estado social de derecho, pero el poder real y la gobernabilidad está en los territorios ejercido por señores feudales que son dueños y señores de ese territorio y los demás son vistos como súbditos o siervos. Y muy pocos pueden tener un escenario de ascenso social. Y la estructura económica y la estructura política sigue basado en eso. Seguramente en otros cursos les habrán dicho, o sea, la economía colombiana, por ejemplo, es una economía altamente rentista, ¿sí? Aquí la salud, la educación, los servicios públicos, la electricidad, son rentas que monopolios de este tipo de familias, de este tipo de conglomerados, han acaparado en beneficio propio y en contra, pues, de las grandes mayorías de la población. Y cuando esto se trata de reformar, dicen que es un ataque al capitalismo, cuando nosotros realmente no hemos tenido siquiera un aterrizaje propio de un modelo de economía de mercado capitalista, ni un modelo de gobierno de Estado de Derecho democrático, y mucho menos un Estado social de derecho. Sin embargo, hubo tendencias siempre en el marco de lo político en la historia del país que intentaban procesos de cambio y de transformación que por tradición se ubicaron casi siempre, por no decir todas las veces, en un ala que podríamos llamar un ala social del Partido Liberal. Esos intentos de reformas derivaron casi siempre en guerras civiles. Un caso muy fuerte es Ah, el pues, de la, el de la
¿Alguien habló? No, alguien que entró y se le quedó su micrófono abierto. Sí. Es el de la abolición de la esclavitud. Después de la abolición de la esclavitud hay una guerra civil y muchos de los esclavistas en el Cauca, en la provincia del Cauca, en la provincia de Antioquia, que es casi todo lo que conocemos como el occidente y el suroccidente del país, convencieron a los esclavos para que lucharan a su lado en esa guerra civil contra los liberales, que eran los que con el presidente José Hilario López promovían la abolición de la esclavitud porque se iban a morir de hambre si quedaban sin la protección de los amos. Muy parecido a lo que hicieron aquí con el proceso de paz, como convencieron a la gente, quienes querían mantener la guerra y la han mantenido eh, a nombre de sus intereses y la gente les come cuentos. Eso es muy parecido. Se intentó un modelo federalista o un modelo de una república liberal con un acercamiento a la modernidad. No se pudo. Hubo varias guerras civiles en ese proceso que terminó con una guerra civil muy grande y luego un proceso que llamó, incluso que tiene una característica moral, la regeneración y una hegemonía conservadora que va desde 1886, cuando hacen esa constitución, hasta 1930 y los liberales y toda la ala, sobre todo la ala social de estos liberales, es excluida de cualquier campo político y de decisión, conduciendo a la famosa Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902, ¿sí? Con una dificultad muy fuerte de generar cambios y transformaciones. En los años 30 del siglo XX viene un periodo de 16 años de gobiernos liberales. La gente, este es un país que tuvo unos retrasos, es decir, García Márquez, cuando vemos a Macondo, lo que nos representa 100 años de soledad precisamente es un país que queda anclado, eh, digámoslo así, en la manigua y que no logra salir de esa, o sea, como otros países latinoamericanos, México, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, que logran tener un proceso de incorporación de elementos de la modernidad. Yo no estoy diciendo si son buenos o malos en este momento, estoy diciendo cuál ha sido la conflictividad que logran traer procesos de lo que vamos a llamar posteriormente desarrollo, hacen carreteras, puertos, comienzan a generar procesos de industrialización, toda una serie de procesos que se van dando a lo largo del siglo XX. Colombia no los vive, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo que pasa en Colombia es muy tenue, por ahí hay algo con todo lo que es el ferrocarril, a finales del siglo XIX, todo el proceso que los liberales desarrollan en este periodo de la República Federal, pero que entramos como en una especie, un halo que nos queda en ese mundo semifeudal, rural, no digo campesino porque es un mundo mucho más ligado al latifundio y a los siervos sin tierra, como la famosa novela de Eduardo Caballero Calderón. Todo esto, eh, las reformas liberales de López Pumarejo, en el 34 al 38 intentan revertir eso. Imagínense que en el Congreso de la República había un señor que decía que el presidente era castrochavista, presidente López Pumarejo era castrochavista y comunista. Es decir, desde entonces no existía ni Castro ni Chávez, pero decía eso, que era comunista y que quería traer reformas comunistas y quería sumir al país en el comunismo y le bloquearon todo. Decían en la época que todo era culpa de López Pumarejo. ¿Le suena? Sí, si le suena, bueno. Todo era culpa de López Pumarejo. Todo lo horrible que pasó, todo lo malo era culpa de López Pumarejo. Y López Pumarejo iba a acabar con el país. Y antes de que lo acabara había que bloquearlo en todo y le bloquean buena parte de sus reformas. Logra incluir una reforma laboral que es el Estatuto del Trabajo, que la gran mayoría es lo que se conservó hasta la reforma de 2002 de Uribe, las 8 horas de trabajo, lo de las horas extras, el derecho a la huelga, el derecho a los sindicatos, la logra meter, pero la reforma agraria no la logra meter y otras reformas no se logran meter y empieza una confrontación que va creciendo, que en los años 40 termina con una división de los liberales, porque una ala de los liberales está mucho más cercana a la posición de los conservadores de no permitir estas reformas, y es lo que hace que crezca el fenómeno Gaitán. El fenómeno Gaitán dice, yo cojo las banderas del pueblo, vamos a hacer todas estas reformas por el pueblo,
En Colombia necesita una renovación, todo esto, y pues se da una tensión nuevamente muy fuerte que va a derivar en esa guerra civil no declarada que conocemos como la violencia con mayúscula, que empieza en 1946. En mi concepto y en el de muchos analistas del conflicto, nuestra violencia contemporánea no empieza en el año 64 con el nacimiento de las FARC, empieza en el año 46 cuando Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez conforman lo que llamaron ellos la policía cívica. La policía cívica es literalmente un grupo paramilitar, ¿sí? Al cual a los civiles les dan armas, casi que con el único objetivo de matar liberales gaitanistas. No les estoy diciendo, no estoy exagerando, eso está supremamente documentado, estudiado por investigadores, incluso de diferentes vertientes políticas. Esta policía cívica fue conocida como los pájaros o chulavitas. Pájaros en toda la parte occidental del país, sur de Antioquia, toda la zona cafetera de Antioquia, todo el eje cafetero, el valle, y chulavitas en toda la parte que es Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander. Y ese era como el objetivo. eh, Gaitán y su movimiento tratan de hacer una serie de protestas, movilizaciones y todo finaliza con el asesinato de Gaitán y emergen unas guerrillas que van a ser las guerrillas liberales. Estas guerrillas liberales se desata una guerra civil, eso nunca Colombia lo ha nombrado como tal, pero habría que llamarlo por su nombre, una guerra civil, porque una guerra civil es distinto al conflicto armado contemporáneo, porque no están todos los civiles involucrados aquí, buena parte de los civiles de uno u otro lado se involucran y empieza toda esta lógica de matanzas y todo esto, donde más de 2 millones de personas son desplazadas y más de 250.000 personas son asesinadas en historias que pues todavía nuestros abuelos cuentan. Eh, la dictadura de Rojas Pinilla fue un intento de las élites colombianas de traer un militar a intentar poner orden. Se metieron un autogol porque Rojas Pinilla terminó siendo, sí, un gobierno autoritario, pero un gobierno donde la corrupción bajó, como diría algún célebre político, a sus mínimas proporciones y empezaron a hacer eso que estaban buscando los liberales antes, desarrollo, prosperidad, se empezaron a hacer barrios, aeropuertos, carreteras, eh, digamos, la televisión, el voto a la mujer, o sea, toda una serie de transformaciones en lo político, en lo social y en lo económico que generaron una recordación muy positiva en la gente y un cambio, que fue un cambio, no sé si estructural, pero sí un avance muy significativo en el proceso de conformación de nuestra nación. Precisamente por eso, cuando Rojas Pinilla quiso legitimarse en un plebiscito en el año 57, los liberales y los conservadores, Lleras Camargo y Laureano Gómez, pactan tumbarlo con los militares, lo tumban, hacen una junta y nace lo que se llama el Frente Nacional. Frente Nacional es un acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder durante 16 años, supuestamente porque la confrontación era entre ellos, pero de ese pacto excluyen a todos los movimientos sociales, políticos que fueran alternativos y que no fueran ellos. Y lo que hacen es que Rojas Pinilla había logrado un acuerdo con las guerrillas liberales, un proceso de paz, que es un proceso de paz que traiciona a la élite política colombiana, los empiezan a perseguir, los empiezan a matar, y un grupo de ellos es asesinado. Está Guadalupe Salcedo, Juan de la Cruz Varela, ¿sí? Todavía por ahí en Bogotá a veces presentan una obra que se llama Guadalupe Salcedo años 50 y juegan con el sin, porque es sin con S y rayita 50, hablando de esa historia. Otros deciden volver a irse al monte, Charro Negro, Mano Negra y el más conocido de todos es Desquite, a quienes les recomiendo lean la elegía de Desquite de Gonzalo Arango, porque es la historia trágica de este país, porque Desquite es un bandeolero criminal. Desquite es Iván Mordisco, ¿sí? Desquite es Otoniel,
gente que en los procesos de paz no los incluyen, son excluidos, el Estado y las élites hacen trampa, no implementan esos acuerdos y comienza de nuevo un nuevo ciclo de violencia. Esos, comillas, los llamaban bandoleros, son perseguidos por la fuerza pública, muchos de ellos caen en combate, y eso es en el tránsito de los 50 a los 60, pero otros ni son bandoleros ni se dejan matar, sino que se organizan en territorios, en enclaves de la cordillera central y la cordillera oriental, sitios muy difíciles de penetrar, Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayavero, entre otros, y conforman unas comunidades de autodeterminación que el Estado central va a llamar repúblicas independientes. No eran repúblicas independientes, sino que ellos dicen desconocemos el gobierno en el Estado colombiano porque es un gobierno que no ha cumplido, que es un gobierno que no nos representa y todo esto. Y estas, que eran guerrilleros liberales, empiezan a ser influidos por el Partido Comunista a finales de los años 50 por un cuadro muy importante del Partido Comunista que se llama Jacobo Arenas, y Jacobo empieza a formar a estas comunidades, a estos guerrilleros que en ese momento no son combatientes, sino que están en comunidades, pero que no entregaron las armas, que tienen las armas guardadas, eh, y el gobierno de Guillermo León Valencia, en los años 60 ya, 62, 64, decide en el año 64 bombardearlos. Estas comunidades sacan sus armas, compran nuevas armas, se arman, pero en un intento defensivo, porque inicialmente se van a llamar Bloque Sur de Autodefensa Campesina. Miren el nombre tan bonito. Bloque Sur de Autodefensa Campesina, año 64. Como eran muchas comunidades en diferentes territorios del sur del país, suroccidente del país, deciden reunirse en el año 66 y hacen la primera conferencia donde van a ser las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Hasta ahí, FARC, ¿cierto? Y eso hace que empiecen a hacer, al calor de la Revolución Cubana que se da en el año 59, ¿sí? Y los años 60, también al calor de ello empiezan a salir otros grupos guerrilleros, el ELN, el EPL y el M-19, que nace en el año 70, porque este Frente Nacional, liberales y conservadores, y con el candidato Misael Pastrana Borrero, decide el 19 de abril de 1970 robarse las elecciones, hacer un fraude, y cuando el candidato de todos estos movimientos excluidos, porque no era comunista, el candidato era Gustavo Rojas Pinilla, que era un militar. Eso no era un movimiento comunista, era un movimiento social muy amplio, donde había sectores de izquierda, sectores de derecha, se llamó Alianza Nacional Popular, y ante la recordación de lo que había sido el gobierno de Rojas Pinilla, fue el líder como que logró aglutinarlos, pero las elecciones fue un fraude electoral muy fuerte y nace el M-19. Entonces, ahí en ese proceso de los años 60, 70, comienza a gestarse una nueva ola de violencia que nosotros conocemos como el conflicto armado, y este conflicto armado toma fuerza a partir del Estatuto de Seguridad, porque al principio tienen muy poca fuerza estos grupos. El ELN, las FARC, el M-19 tiene muy poca fuerza. El M-19 hace más como ataques espectaculares, pero no son más de 500 en ese momento. Pero con el Estatuto de Seguridad y el Estatuto Antiterrorista de Turbay, la persecución a todo el movimiento social hace que mucha gente se vaya a la clandestinidad y se fortalezcan estos grupos armados, y ya estemos hablando de una guerra interna, de un conflicto armado interno para el inicio de los años 80, que es cuando retoma Belisario Betancur y hace algunos procesos de negociación que son fallidos, y un proceso que va creciendo en los años 80, donde ya entra la segunda ola de paramilitares, porque esas guerrillas deciden eh, atacar a los terratenientes básicamente por toda esta historia que les decía viene desde la colonia, de posesión de la tierra, de dominación. Deciden atacar a estos poderes locales, y estos poderes locales acuden al ejército
En ese momento los narcotraficantes estaban comprando tierra en todos estos territorios, entonces terminan siendo socios en ese proyecto, que es el proyecto paramilitar que van a hacer, donde van a nacer posteriormente en los años 90 las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Sí? Eh, Ahorita voy a profundizar un poco más en eso porque les voy a mostrar cifras y todo lo demás. Quiero decir que eh, desarrollamos tres procesos de paz fallidos, el de Belisario Betancourt, uno exitoso, el de Virgilio Barco y luego César Gaviria con la guerrilla del M-19 y el EPL y unas guerrillas menores, el fallido de Pastrana en el Caguán con las FARC. Y luego vino un proceso que no es un proceso de negociación, sino de desmovilización, eso es distinto de las Autodefensas Unidas de Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que opta por una salida militar al conflicto, un fortalecimiento de la fuerza militar y una guerra abierta, que es lo que se va a presentar, aunque nosotros no nos la escondieron y no la pudimos ver en los medios de comunicación, como lo vamos a ver ahora hoy, y también lo vamos a profundizar ya con una investigación que nosotros hicimos cuando veamos el tema de los medios de comunicación, que me toca a mí el próximo mes. Eh, Uribe no derrota a las FARC, ahorita se los voy a mostrar con cifras. Sabemos que buena parte de la estrategia fue una estrategia de psicología de las masas, de psicología de la guerra, que convenció a grandes capas de la población de que estaba ganando la guerra, cuando la mitad de los combatientes, según cifras de la JEP, que es una corte, y una corte no puede sacar cifras si no tiene pruebas, ¿sí? Son 6.402. Y las bajas reportadas en el gobierno fueron de 13.000 y pico. Es decir, la mitad de las cifras reportadas como bajas en combate fueron falsos positivos, ¿sí? Por lo tanto, Juan Manuel Santos, cuando retoma el proceso, cuando inicia el proceso de paz, ¿sí? Inicia con un intento de negociación que se había hecho en el proceso Uribe, que se vio abortado. Lo inicia inicialmente clandestina y ocultamente, como debe ser. Eso no puede salir a la luz pública porque si no lo bombardean, y sale a la luz pública cuando ya hay un acuerdo de una agenda, ¿cierto? Se traza la agenda, se hace la negociación y ustedes saben que llega luego la, el famoso plebiscito, un error político y de cálculo de Juan Manuel Santos, a medida en que quería enterrar a Uribe y no lo enterró, sino que lo resucitó, y con ello lo que se dio fue una legitimidad a que el siguiente gobierno no implementara el acuerdo. De tal manera que se hicieron trizas estos acuerdos, solamente se cumplió en parte el tema de la desmovilización y el tema de proyectos en parte para los desmovilizados, pero ninguno de los otros puntos se implementó, con lo que muchos retornaron a la guerra, quienes desconfiaban del acuerdo incrementaron esto, el Estado no ocupó en términos políticos, sociales, culturales, militares y económicos estos territorios que quedaron en manos de nadie y fue un caldo de cultivo para que emergieran todas estas bandas emergentes, bandas criminales, que el presidente Gustavo Petro, de manera ingenua y desordenada, me parece a mí, intenta, eh, comillas, desarticular a través de un proceso que llamó paz total, que no tuvo ni pies ni cabeza y que pues terminó en una situación muy compleja. Con lo cual, algunos autores y nuestra investigación, en nuestra investigación tuvimos una investigación de 8 años que se llama Barreras Psicosociales para la Construcción de la Paz y la Reconciliación en Colombia, llaman a este tipo de conflictos que parece que no se logran cerrar un conflicto intratable. Los conflictos intratables son conflictos de larga duración. Esto es una categoría no colombiana ni latinoamericana. Es utilizada en conflictos, sobre todo en Medio Oriente y en África. Y hay un autor que lo ha trabajado mucho, se llama Daniel Bartal, es un autor israelí, un psicólogo social israelí, para referencia al conflicto palestino-israelí. Dice que son conflictos de larga duración, ellos le ponen entre 2 y 3 décadas, el nuestro está entre 5 y 7 u 8 décadas, estamos próximos a
Si ponemos la cifra, la fecha de inicio en el 46, estamos cercanos a 80 años de violencia que ha ido mutando, una resistencia de las élites políticas a las negociaciones de paz con los actores de conflicto, en nuestro caso con las guerrillas. Son negociaciones fallidas las del 82-86 de Belisario, las del 89-91 con las FARC y el ELN fueron fallidas en los gobiernos de Barco y Gaviria, las de 99-2002 con Pastrana y las de 2012-2016 con Santos, que aparentemente llegaron a un éxito. Lo que aparece que ha pasado es que ese éxito fue un éxito muy limitado y muy parcial. También en esas sociedades hay un respaldo importante de sectores de la sociedad civil, es decir, de la gente del común, a partidos de extrema derecha, normalmente extremistas de derecha, que se oponen a la negociación política de los conflictos porque este tipo de partidos vive de alimentar la lógica de un enemigo y viven de generar polarización y violencia. Entonces, en este sentido, nosotros creo y creemos en el concepto de nuestro trabajo investigativo que eso se cumple en Colombia y por lo tanto esta sociedad civil termina construyendo lo que Daniel Bartal, como les decía, llama un etos del conflicto, un etos en el sentido literal de la palabra, costumbre y casi que una ética del conflicto. Es decir, nos acostumbramos al conflicto y la moral y la ética y la política se subordinan a esa lógica del conflicto. Por lo tanto, como estamos cómodos en el conflicto, cualquier negociación de paz es vista como una suma cero y por lo tanto se termina oponiendo esa misma sociedad a cualquier negociación de paz. Obviamente articulado por estos partidos políticos, por medios de comunicación y por otro tipo de actores, como lo veremos si alcanzamos a ver el tema de los medios de comunicación. Lo cual trae una división y una polarización muy fuerte en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida social, que no permite que podamos dialogar y debatir los problemas. Es probable que ya alguno o alguna esté diciendo, este profe allá es un marxista, leninista, comunista y todo esto. Yo no soy nada de eso, no me interesa hacerlo, no me identifico con ese tipo de ideas, ¿sí? Pero inmediatamente cuando uno se pone en un lugar, y sobre todo cuando uno habla desde un lugar de construcción de paz y un análisis del conflicto más allá de los apasionamientos que nos ponen a un lado o al otro, izquierda, derecha y todo esto, inmediatamente si uno habla desde otro lugar, inmediatamente de lado y lado le empiezan a tirar vainas, ¿sí? Y no permite que podamos conversar y discutir los problemas. Y por lo tanto, las élites políticas que sí saben lo que están haciendo son los que se apropian del discurso, y no solamente del discurso, sino de las leyes, de la economía, de todo, y pues manejan al país a su antojo. Por eso se necesita tanto la polarización y la violencia, y por eso ha sido tan utilizada, no solamente en Colombia, sino en los países latinoamericanos. Y finalmente, una hostilidad hacia los movimientos de paz, movimientos de derechos humanos, que quienes hemos trabajado en esto durante tantos años, pues experimentamos de una manera muy fuerte en diferentes momentos de la vida. Y para trabajar este tema del conflicto es muy importante comprender que aquí además nos construyeron un mito, que es el mito de la memoria hegemónica, que cuando trabajemos el tema de memoria también lo vamos a abordar, ¿sí? También estoy programado para eso, donde se apela al mito del Génesis. Esto es una construcción social muy fuerte y muy poderosa. El mito del Génesis en su primer capítulo, en su primer versículo, nos dice al principio todo era caos y oscuridad en el abismo. Entonces llegó Dios y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y el mito que nos construyeron es que antes del 2002 en Colombia, todo era caos y oscuridad en el abismo, este país ya no era viable, y entonces llegó nuestro Mesías criollo y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y el que lo entendió, lo entendió. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente el periodo 2002-2010 fue el más pacífico, próspero de nuestra historia y de nuestra historia reciente? ¿Ha sido el mejor periodo en donde tuvimos el mayor desarrollo? ¿Eso es cierto? ¿O qué pasó ahí? ¿Qué pudimos ver y qué se ocultó en este periodo?
Y esto es clave para comprender el conflicto porque toda esta historia que les he contado tan brevemente, que es fundamental uno poderla profundizar, fue previa a este conflicto, incluso antes de todo esto, y el conflicto armado con la insurgencia guerrillera es un conflicto que hunde raíces en estructuras muy profundas en términos de lo social, lo histórico, lo económico y lo político en este país, que no hemos podido superar y que las élites de este país no quieren que se supere, y ahí hay un problema muy grave, ¿sí? Vamos a mirar cifras del conflicto armado colombiano. A 9 de abril de 2025, que es el Día Nacional por la Memoria de las Víctimas, teníamos 9.912.173 víctimas en 13.374.951 hechos victimizantes. ¿Sí? En Antioquia, que es donde más está afianzado este mito, resulta que 1.940.794 se produjeron acá, casi el 25% casi el 20%, perdón, de las víctimas. Miren esto, a final del gobierno Santos en 2017 eran 8.554.000. Eso quiere decir que casi 1.500.000 víctimas más se han presentado desde 2018 hasta 2025. En el periodo 2016-2020 fueron 841.302 y en el periodo 2021-2024 1.162.000. Es decir, 2 millones desde 2016. Ahí está un primer elemento. No hemos podido cerrar la guerra. Ahora, si pudiéramos hacer la medida en el año 2016, cuando se firmó el acuerdo, ¿sí? En ese momento, y todavía, 4.403.574 víctimas se produjeron en el periodo donde todos éramos felices y podíamos ir a la finca y a la costa, ¿sí? Eso es el 43%. Si ustedes toman cuenta de un conflicto que inicia en el año 64 y que todavía sigue en vilo, que me digan que el 43% se produjo. Y son cifras del Estado, o sea, y estas cifras del Estado han estado bajo el gobierno Duque, bajo el gobierno Santos, bajo el gobierno Petro. Es decir, esto no es un invento de una ONG que quiera desprestigiar al Mesías criollo, ni mucho menos. 43% de las víctimas del conflicto se produjeron en el periodo 2000. ¿Qué pasó? Y si usted mira las cifras de desplazamiento forzado es igual. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué pensábamos que por ir a la costa y a la finca todos éramos felices y no pasaba nada? No nos lo mostraron en la televisión como nos mostraron el periodo previo, que nos lo mostraron hasta la saciedad, hasta llenarnos de pánico y poder gritar, por favor, usted, como dijo muy bien eh, Jaime Garzón, ¿sí? Doctor, salve usted la patria, Sigifredo, el famoso Sigifredo Cínico Caspa, y pues vino nuestro Salvador, ¿cierto? Si ustedes ven las cifras de desplazamiento forzado, se mantuvieron más o menos estables durante todo el periodo 2002-2010. Solamente empezaron a medio bajar en el 2009. Cerca del 45% de los desplazados se produjeron en ese periodo. Y el 55% de los desplazados en la historia del país se produjo por los paramilitares. La Comisión de la Verdad nos dijo que 450.654 personas perdieron la vida, fueron asesinadas en el marco de este conflicto, y el periodo 95-2004 en términos de homicidios fue el más fuerte. Sin embargo, el descenso después del 2004 hasta el 2010 no es tan significativo. Lo vamos a ver ahora en todas las gráficas que tiene tanto la Comisión de la Verdad como otros estudios independientes que se han hecho. Sabemos que en el periodo 2002-2010 también
se produjeron 6.402 falsos positivos, que como les dije son una, un poco menos de la mitad, es como un 48% de las cifras de bajas reportadas por la fuerza pública propiciadas a las FARC en ese periodo. Una cosa muy importante, el Centro de Memoria Histórica hizo una investigación donde registró 4.237 masacres entre el periodo 58, ahí dice 2.919, pero es 2019, ¿sí? De las cuales 58.9% fueron perpetradas por grupos paramilitares, ¿sí? Esas masacres no se han detenido ni en el gobierno Duque ni en el gobierno Petro. Y si bien Petro ha hecho muy poquito, lo que pasa ahora no es culpa de Petro, es culpa de que votamos no en un plebiscito y se autorizó a un gobierno posterior a que no implementara un acuerdo y a que la guerra volviera a crecer en los territorios. Y por eso si usted compara las cifras de Duque y Petro, son cifras muy similares, incluso dicho por no en los medios de comunicación, sino tienes que ir a fuentes que sean un poco más objetivas, aunque en esto nunca hay una total objetividad. ¿Sí? En el gobierno Duque hubo 261 masacres. Son 632 desde la firma del acuerdo. 930 líderes sociales fueron asesinados en el gobierno Duque. 1.751 desde la firma del acuerdo, ¿sí? Y 245 excombatientes fueron asesinados en el gobierno Duque, 452 desde la firma del acuerdo, ¿sí? Ahora bien, de las víctimas del conflicto armado colombiano, según el Centro de Memoria Histórica, el 61.8% de las víctimas de toda la historia del conflicto fueron causadas por los grupos paramilitares. Y de esas víctimas, el 98.52 fueron civiles, porque es otra mentira que le metieron a esta nación, que los paramilitares habían nacido para defendernos de la guerrilla y para hacer una estrategia contrainsurgente contra la guerrilla. Es contrainsurgente en un sentido mucho más amplio, pero no es contra las guerrillas. No hay confrontación directa entre grupos paramilitares y grupos guerrilleros, es decir, son mínimas en términos estadísticos. ¿Sí? Solo un 1.48% de las víctimas de los paramilitares fueron combatientes, el resto civiles. Estas cifras de Indepaz de corte a 9 de abril puede que hayan aumentado, nos ponen precisamente esto que les estoy diciendo. Ustedes ven cómo va ascendiendo en el gobierno Duque el número de masacres, llegamos al 2022 con 94, en el 2023 93, 76 en el 2024. No quiere decir que Petro lo esté haciendo bien, ni mucho menos, sino que quiero que lo vean. Vean las víctimas de líderes, los líderes sociales, ¿sí? Y pueden ver también cómo 2018, 2020, 2021, 2022, y más o menos se mantienen, y lo mismo con las cifras de excombatientes. Incluso alguien podría celebrar y decir, no, mire que Petro lo está bajando, incluso el gobierno Petro dice la está bajando, pero lo que no dice Petro es que han subido otras, la de secuestro, la de ataques, o sea, lo que llaman eh, sí, o sea, actos terroristas y todo esto, eso ha aumentado, que es lo que nos muestran en televisión. Estas no nos las muestran tanto porque no son tan favorables al relato y la narrativa de las élites. ¿Sí? Aquí tenemos un relato más amplio y un análisis que hace ACLED y una fundación Ideas para la Paz. Estas organizaciones no son de izquierda, no podríamos decir tampoco que son de derecha, son centro derecha, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y mira cómo los eventos, sí, los eventos violentos, que lo que le decía, ataques y todo lo demás, sí han aumentado un 122% eh, en el periodo 2022-2025. ¿Sí? Eso sí es así. Y las amenazas también. Pero
Otro tipo de eventos han bajado, ¿sí? Ha aumentado también el reclutamiento forzado. Y más o menos, si usted mira las cifras desde 2018 a 2019, hay un crecimiento paulatino, muy lento, pero todo esto para decir, la culpa no es del gobierno actual. El gobierno actual ha hecho muchas cosas mal, pero no es culpa de ellos que estemos todavía en medio de este conflicto. Es una nación completa y unos gobiernos, y un gobierno en particular, y una nación completa o una parte de esa nación que ha tenido mucho poder, que ha bloqueado la posibilidad de que tengamos paz en este país ante la no implementación de un acuerdo de paz y la lumpenización de grupos armados. Si hacemos este análisis, que es muy interesante, esto es una gráfica del diario El Heraldo. Nadie puede acusar al diario El Heraldo de ser de izquierda. Sí, es un medio de la oligarquía o de las élites de Barranquilla. Nos muestra los hechos victimizantes año por año desde 1985 hasta 2016, cuando se firma el acuerdo con las FARC. Y ustedes van a ver que el año pico, y esto va a ser el patrón de todas las gráficas, es el año 2002. Y un ascenso muy significativo desde el año 2000 y un ascenso no tan significativo, pero muy fuerte desde el año 97. ¿Qué sucede en el año 97? Nacen las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, el proyecto paramilitar que había sido muy exitoso en el Magdalena Medio, en Córdoba y en Urabá, y que se estaba implementando ya en el Cesar, dicen, no, hermano, esto hay que llevarlo a todo el país, se exporta a todo el país, ahorita vamos a ver el mapa. Y la guerrilla de las FARC, por otro lado, que era una guerrilla de 4.500 hombres a finales de los 80, ingresa al negocio del narcotráfico. Antes solamente le cobraban un impuesto a los narcotraficantes que llamaban el gramaje, era el 10% sobre cada gramo de coca y con eso más o menos financiaban algunas actividades. A partir de los años 90 y con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, cuando pierden la financiación exterior, recurren al narcotráfico como forma de financiación y resulta que eso es un negocio muy próspero que les permite pasar de 4.000 hombres a 24.000 hombres hacia el año 2000. Con lo cual, obviamente, se da una confrontación muy fuerte a lo largo y ancho del país que hace que estas cifras hayan aumentado de manera tan significativa. Eso es el elemento del análisis al ver esta gráfica. Pero el otro elemento es que ustedes miran, yo no sé si alcanzan a ver mi cursor, ese es el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. En el periodo donde todos éramos felices y podíamos ir a la finca, las cifras de víctimas del conflicto armado eran muy superiores, pero mucho, a las de los 90, cuando gritábamos, salve usted la patria, muy superiores. Pero teníamos la percepción, y eso es psicología de la guerra y psicología de las masas, teníamos la percepción de que todo era maravilloso aquí. Se baja en el 2009-2010, se baja la intensidad del conflicto, pero sigue siendo similar a la de los finales de los 90. Y se mantiene así hasta el 2015 y baja en el 2016 precisamente por el acuerdo de paz. Sabemos que 2016 y 2017 son dos de los años de menor violencia en la historia de este país. Desafortunadamente no duraron mucho más porque en el 2018 decidimos votar por un proyecto político que no implementó el acuerdo y pues nos trajo al escenario en el cual estamos ahora. Si usted mira las cifras de estas cifras, sí es esta gráfica es de la Comisión de la Verdad, hace el mismo patrón. Es un pico 2002, una meseta altísima hasta 2009, 2010, incluso aquí la pone a bajar es en el 2010, y una meseta más baja hasta 2015 y luego baja en 2016 y se va manteniendo más o menos 2019, este informe lo presenta hasta 2019. Si nos mostrara la gráfica hasta el 2025, aquí vendría ya de nuevo un ascenso de este proceso. Bien, en lo relativo al secuestro, en la historia del país fueron 50.770 personas, según
un informe que hacen la JEP, la Comisión a la Verdad y eh, es una oficina de Naciones Unidas, de los cuales la responsabilidad de las FARC es del 40%, los paramilitares el 24% y el ELN el 19%. En cuanto al pillaje o robo de bienes, uno se imaginaría que fue la guerrilla el principal responsable y no, fueron los paramilitares con un 46%, cosa que es uno de los datos sorprendentes de la Comisión de la Verdad. En relación con las violencias sexuales, especialmente a las mujeres, es una cifra que está subdimensionada muy fuerte. Las que hay registradas son 32.446. Esto puede estar multiplicado por 5 como mínimo, de las cuales el 92% son mujeres. En lo que respecta a las amenazas a la vida, reportaron 588.484. En lo de minas antipersonales, la cifra es difícil de, de recoger. Se dice que son 4.884 víctimas civiles y 7.200 militares de la fuerza pública. La gran mayoría responsabilidad de las guerrillas, FARC y ELN. Un dato muy importante que nos mostró la Comisión de la Verdad y que no sabíamos es que en el periodo 1982-2020 se produjo 1 millón de personas que han tenido que salir del país. La gente no se está yendo del país por culpa de Petro, como también lo han querido vender los medios, no. La gente se ha ido de este país porque este país no ofrece oportunidades desde hace mucho tiempo y se fue en el periodo donde también todos éramos felices y comíamos perdices. Se ha ido todo el tiempo y más de 1 millón de personas por el conflicto armado. Son más de 5 millones por razones económicas, 1 millón por culpa del conflicto armado. Este dato es muy importante porque tiene que ver con esa lógica de posesión de la tierra y del latifundio. Resulta que en el periodo 85-2016, que es donde está el registro, hay cifras que hablan entre 6.5 millones y 10 millones de hectáreas que se robaron de los campesinos, es decir, de las que fueron despojados los campesinos en este proceso. La gente cuando le dicen, bueno, ¿qué es eso? Si uno pone un punto intermedio, que son 8 millones de hectáreas, 8 millones de hectáreas son 80.000 kilómetros cuadrados. Y eso aproximadamente es la extensión del departamento de Antioquia, más el eje cafetero, más otros territorios. Ese tamaño de país es el que se robaron a nombre de la guerra, pero que quedó en pocas manos concentrada de terratenientes. Pero aquí la clave de esto es que el 83.4% de estas tierras, según la Fundación Forjando Futuros, fue despojada por grupos paramilitares, de las cuales solo han sido restituidas, este dato es del 2021, no tengo el dato porque los datos del gobierno Petro en esto son un poco turbios, no son claros, hay varias cifras y uno no sabe cuál es cuál. ¿Sí? 532.498, menos del 10% en el 2021. Petro dice que ya lleva más de 1 millón de hectáreas. No me queda claro. Esta compara las cifras de desplazamiento forzado y desaparición forzada, el mismo patrón de despojo. Y estas cifras son muy importantes porque también nos ayudan a leer la lógica del conflicto también y de sus actores. Esta cifra es una hecha por una organización de los jesuitas, se llama CINEP, la hace hasta 2011. Si ustedes quieren ver una actualizada en el libro de Detrás de la Guerra de Ariel Ávila, la tiene hasta 2016. Pero aquí lo que quiero significar es dos cosas. Esto es hechos bélicos. Hechos bélicos son las confrontaciones entre ejércitos. Según el derecho internacional humanitario, estas confrontaciones son, comillas, legales. Quienes estamos en contra de la guerra nos parece una defecio, pero digamos, hay una forma de regular la guerra, es el derecho internacional humanitario y nos va a decir, hay confrontaciones legales. Pues bien, las confrontaciones por actor entre ejércitos nos muestran el naranja las FARC, el azul la fuerza pública, el rojo el ELN, el verde otra guerrilla y el amarillo los paramilitares. Hay dos interpretaciones importantes de esta gráfica. La primera, el pico de nuevo de las FARC es el 2002, luego decae, pero se mantiene activo, se mantiene muy activo, ¿sí? Hasta el año
2016, aquí no nos aparece, y mantiene una capacidad militar similar a la de los 90. Las FARC no estaban derrotadas en el año 2010, tenía una capacidad similar a la de los 90. Sí, les bajaron esa capacidad militar, sí, porque fue una guerra abierta, hubo muchas víctimas, pero no estaban derrotadas. Lo segundo, las fuerzas militares han combatido la insurgencia desde el 90 por lo menos que está registrado aquí, pero durante su historia, y se ve como desde el 2002 ese combate fue total, o sea, una guerra total con las FARC. Eso es muy importante tenerlo presente. Tres, el ELN pierde una capacidad bélica muy grande a partir del año 2001-2002 hasta el 2010, y si nos registraran lo de ahora, veríamos de nuevo un ascenso, sobre todo a partir del 2016, porque copa los espacios que el Estado no llenó y que dejaron las FARC. Y el último dato muy importante es los paramilitares no combaten, que era lo que les decía ahorita. Por eso el 98% de sus víctimas son civiles. Muy pocas confrontaciones ni con fuerza pública, ni con ELN, ni con FARC. Sin embargo, cuando miramos las infracciones al derecho internacional humanitario, es decir, ataques a civiles, asesinatos, secuestros, homicidios, todo esto, desplazamientos forzados, se dan cuenta ustedes que de lejos los paramilitares son los que más han atacado a la población civil. Lo paradójico es que la gente en este país tiene la percepción de que ellos nos estaban defendiendo de la guerrilla, en muy buena parte de este país. Eh, ¿Cómo construimos esa imagen? La vamos a ver también más adelante. Y las FARC, obviamente, también son asesinos, todo lo que usted quiera, atacaron a la población civil y, digamos, fue una guerrilla que no defendió al pueblo, sino que lo atacó claramente. Y finalmente, otro dato aquí muy importante es el de la fuerza pública, y ustedes ven cómo incrementa sus acciones contra la población civil a partir del año 2002. Falsos positivos y demás. Y aquí está el mapa que les había dicho. Este es el proceso de expansión paramilitar. Año 97 están concentrados en Córdoba y Urabá, norte del Chocó, Magdalena Medio y el Cesar y la Sierra Nevada de Santa Marta. Muy pocos grupos, estos son municipios muy grandes, esos municipios en los llanos, pero la expansión ustedes la ven aquí para el año 2002. Copan todo el país y lo copan en términos sociales, políticos, económicos y militares. ¿Sí? Ahondando esta lógica feudal de la cual hemos hablado, porque es una lógica, como les decía, esa lógica feudal ha estado acompasada de siempre de ejércitos privados. Y las FARC lo mismo, lo que les decía, aquí es hasta los años 80 y a finales de los 80 empiezan a crecer y esto es lo que es copando todo el país también hacia el año 98. Obviamente, una situación de conflicto que era muy dura en ese momento. ¿Sí? Voy a pasar por esto porque esto es ahonda en esta y quiero cerrar, que se me acabó el tiempo, hay todavía elementos para seguir conversando, Juan David, pero quiero cerrar con estas imágenes, ¿sí? Para que las veamos en silencio un momento y ya abrimos el espacio a la conversación. Por favor, las vemos en silencio, son fotos, la gran mayoría, de Jesús Abad, Colorado. Después de cada imagen de estas están las historias de vida, de exclusión, dolor, muerte, injusticia, impunidad, pero también de resistencia y resiliencia de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, familias colombianas. La pregunta es, si esto es lo que ha sucedido,
¿sí? Si esta es parte o buena parte de nuestra historia, ¿por qué hay personas que siguen pensando que la solución armada, acabar con el enemigo, es la solución? Y lo siguen proclamando y lo siguen reclamando, si no se ha logrado en 70 años de violencia política en Colombia. Hay otros elementos de análisis allí más adelante, pero como les dije, era muy complicado lograr eh, hacer un análisis más completo y complejo en una hora. Así que con lo que tenemos y con lo que hemos dicho hasta ahora, pues abro el espacio para la conversación. Juan David, muchísimas gracias. Creo que suficiente material, son muchísimas cosas. Lo que tú decías, esto es un tiempo muy corto para recoger tanta barbarie, diría yo, que ha sucedido y que ha pasado en nuestro país, ¿no es cierto? Es el momento para que abran sus micrófonos, levanten sus manos, compartamos, escuchémonos un poco cada uno de nosotros frente a lo que hemos podido, nos ha podido compartir Juan David. Entonces, ¿quién quiere empezar? Levanten sus manos si hay preguntas, si quieren, dónde quieren profundizar, eh, o complementar o apoyar también un poco todo lo que se ha venido trabajando. Lin, gracias. Geraldine, Geraldine, gracias. Luego José Ignacio. Buenas noches, pues primero agradecerle a Juan David, creo que este es un tema que muchas veces se desconoce, si se conoce es por los medios audiovisuales, por los medios de comunicación, entonces quiero agradecerte porque me ampliaste mucho la perspectiva. Yo era una de las personas que pensaba o tenía en mente que los paramilitares, digamos que el foco de violencia era hacia la guerrilla y se desconocía como esa historia un momentico, profunda Geraldine, para de, un momentico. Es que hay un micrófono abierto o yo no sé si nos... Es que o hay un micrófono abierto o nos están hackeando la cosa que me preocupa mucho, que es como una voz como de alguien que estuviera hablando como un político, un militar o algo así, entonces me asusta. Me perdonan, pero en este país pasan cosas. Era un micrófono, ¿cierto? Bueno, gracias. Geraldine, de nuevo, qué pena. tranquilo, no, que te estaba agradeciendo porque a mí personalmente me ampliaste mucho la perspectiva sobre el conflicto armado en Colombia desde esa visión que no muestran los medios de comunicación o que uno desconoce, por ejemplo, de cómo es el foco de violencia de los paramilitares, ¿no? Esa imagen Mm, que se tiene de que se enfoca solamente hacia la guerrilla, pero se desconoce mm, que hay una concentración hacia la parte civil que pues es algo bastante fuerte, ¿no? Entonces, sí. agradezco mucho por ampliar la perspectiva porque pues en mi caso habían cosas que desconocía. Eso lo primero. Lo segundo, puedes volver a recordar el nombre del libro que tú recomendaste al inicio. Era algo así como de la elegía, algo así. Elegía a Desquite de Gonzalo Arango. Ah, listo. Gracias. Es un poema. Pones en Google Elegía a Desquite y te salen un montón de posibilidades para que lo puedas bajar. Es espectacular para trabajar con jóvenes, sobre todo jóvenes en este tipo de contextos, y para trabajar en la conciencia de lo que hemos hecho de este país, porque es precisamente eso. Él termina diciendo, si este país no hace dignos de vivir a sus hijos, Esquite resucitará y la tierra se volverá a llenar de sangre, dolor y lágrimas. Y Esquite en este país resucita cada generación, porque no somos capaces de cerrar esta violencia y de hacer un país digno para que convivamos y vivamos en paz y con justicia, obviamente, porque no es paz y todo el mundo muriéndose de hambre, sino paz y justicia, paz y equidad, eh, eh, pues todos y todas. Perfecto, gracias. Luz Ignacio, Muy buenas noches para todos y buenas todas. noches. Disculparme por llegar tarde porque entré alrededor de las 7 de la noche, me perdí la primera.
parte, creería yo, estaba en terreno y no fue posible llegar antes. Eh, Importante el tema del profe Juan David. Creo que es una perfecta radiografía de las realidades de nuestro país, donde la peor parte la carga pues la gente humilde, la gente campesina, la gente que nada tiene que ver con un conflicto que se está viviendo, que se ha vivido por décadas, el cual pone las víctimas de este conflicto. Eh, Realidades que vivimos a diario, hablo desde Guaviare, desde la Pastoral Sí, Social de Guaviare, aún son realidades que compartimos a diario sí, y que preocupan inmensamente, porque se viola todo el derecho al ser humano en en su gran eh, sentido de ser humano, ¿no? así Eh, es. Creo que estas dificultades que llevan a la guerra es, pues yo asumo, a la falta de amor propio, al desintegro social y familiar que vivimos en el mundo, donde se pierden los valores y el sentido del ser humano, eh, comenzando a no respetarnos, a no querernos y mucho menos querer al prójimo. Entonces yo creo que partiendo de ahí, el gran reto es comenzar, creería yo, a crear conciencia, a asumir los valores en la familia, para que se restablezca una sociedad justa y equitativa. Esa es mi opinión. Disculparme nuevamente por llegar tarde, no pude llenar la asistencia, profe Miguel, pero aquí estoy y me parece importantísimo este espacio donde se reflejan realidades que nos aquejan a diario, que nos preocupan, que nos llenan de temor y de mucha zozobra a mucha gente en los territorios. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Ramiro, Sí, muy buenas noches, profesores, padres, compañeros y compañeras. Bueno, se dice que las ramas del poder público en Colombia, la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial. En este preciso momento, pues hablamos de la rama legislativa, que es por Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado de la República. Bicamerales en este preciso momento. Entonces tenemos, de igual forma, una de las mejores leyes en Colombia. La Constitución Política Colombiana es una de las mejores leyes que está formada, y dice usted, es un profesor, que en Colombia tiene las mejores normas, pero resulta que crean una norma, luego la derogan, mientras hacen otra norma, pero nunca cumplen lo que realmente está en las normas, como son la Constitución Política Colombiana, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal Militar, o el Código Civil y Laboral. Estas normas las van creando ellos, la rama legislativa en el poder público de Colombia, crean leyes, normas, pero nunca las cumplen. Ya las terminan, las derogan y crean otras, pero esto sigue igual. Entonces, esta visión panorámica del conflicto armado en Colombia está desde hace 50 años, según manifiesta, desde el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, inicio del Frente Nacional, siempre conservadores liberales y con una serie de grupos que van integrando como los chulavitas, la guerrilla liberal y una serie de grupos ujú, que se crean. Y ahorita pues el ELN, la FARC, el M-19, pero todos están ya desmovilizados. Entonces, ¿cuál es la situación que se dice que en las constituciones del año 1886, en el año 1991, hubo una disolución del Congreso colombiano que se creó llamado Congresito? Hay que una anexo a la Constitución que Colombia es una república descentralizada, democrática, pluralista, descentralizada y participativa. Sociedad del pueblo colombiano mediante los mecanismos de participación ciudadana. Utilicemos estos mecanismos de participación ciudadana que están constitucionalmente aprobados y los puede ejercer cualquier ciudadano colombiano. No se necesita
es importante participación ciudadana en la administración pública, pero no es necesario ser elegido allá como los de la Cámara y los del Senado. 2 cámaras bicamerales esta rama legislativa, pero ¿para qué sirven los padres de la patria? Absolutamente todo lo que usted ha desarrollado en este preciso momento es una serie en un círculo vicioso estamos, pero la situación colombiana, los 45 millones de habitantes que tiene el país, tenemos la mejor constitución política colombiana, las mejores armas jurídicas para actuar mediante la participación democrática que la ejerce un ciudadano colombiano. Tenemos acá el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, que son los cabildos abiertos que se hacen la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato que se puede ejercer mediante un grupo ciudadano legalmente constituido o una veeduría pública o un control social que se le efectúe en cada municipio, en cada región. Nosotros los ciudadanos, los de la pastoral social, se decía que una comisión de paz, diálogo y reconciliación creada, pero hay que eso tiene que tener una serie de herramientas, una serie de asesores y una serie de personas para guiarlas y orientarlas de acuerdo a la Constitución Política Colombiana. ¿Dónde están los estudiantes o los graduados de Derecho Constitucional? Para que entiendan esta situación de la ley de leyes, o sea, la Constitución colombiana, y la apliquemos en este título 4º, capítulo 1º, de las formas de participación democrática ejercidas por el ciudadano. Pero resulta que los ciudadanos se han ido, los abogados de constitucionalistas dicen que ya están en el exterior, ellos, la mayoría se han ido. Se dice que están migrando desde el año 1980, o si estoy mal, 82, pero las personas que en realidad debemos de avanzar y defender este país de las grandes esferas políticas totalmente osmóticas, por ósmosis recogen todo, pero ¿dónde está el progreso social? ¿Dónde están las escuelas en los 1.100 municipios que tiene el país, los colegios, los hospitales, en los 1.100 municipios que tiene el país, los 33 departamentos? Entonces, estas normas y leyes que se crean, ¿para qué es? ¿Y por qué nos mantienen en un vaivén así? Entonces, debemos de tomar conciencia ciudadana, sensibilización humana, nosotros los padres de familia, nosotros los hermanos, nosotros los vecinos, nosotros los profesionales en el derecho, en las diferentes especialidades que tiene el derecho, que son como 8 especialidades del derecho, pero hagámoslas ejercer, estudiemos para algo en la vida. Y si vamos a ejercer y a desempeñar cargos de funcionarios públicos o servidores públicos, ejerzámoslos de una forma honesta y leal con el mismo pueblo colombiano. Pero es importantísimo mantener aquí la esperanza en la vida, la esperanza de la organización, de la corresponsabilidad. Pero la corresponsabilidad la ejerce el ciudadano o la ejerce el servidor público y el funcionario, actuando evitando la corrupción administrativa u operativa que se presente. Y día tras día irán a suscitar más cosas, según lo manifiesta el profesor ahí. Entonces, muchas gracias, profesor y compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. ¿Quién sigue? Arturo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, yo quiero hacer, el profesor nos planteó unas cositas muy concretas y puntuales, con un recuento histórico muy importante que nos ubica en un contexto para toma de decisiones desde la construcción del Estado de Derecho, pero también nos plantea que aquí hay una democracia más formal que real. Entonces es necesario construir la democracia y desarrollar el Estado en función del bien común y el interés general. Yo le preguntaría qué recomendaciones nos podría dar para construir la paz desde los territorios, teniendo en cuenta los errores que no han permitido realmente construir espacios y escenarios de paz. Y como él tocó también lo del gobierno actual,
que ha cometido algún tipo de errores y desaciertos en este proceso de construcción de paz total, ¿cuáles serían, profesor, para usted las rutas y recomendaciones que deberíamos cumplir desde los territorios, teniendo en cuenta la diversidad del país que tenemos y la necesidad de construir consensos con fuerza vinculantes para todos, respetando las diferencias? Muchas gracias, muy amable. Muy bien, es una pregunta compleja que da para otra hora. ¿Están preparados para otra hora de charla? Muy bien. Muy bien, no, Eh, así, unas cositas así como breves como para no dejarlas así. Uno, el trabajo de memoria histórica debe ser un trabajo no hecho por académicos y élites, sino un trabajo hecho desde abajo con las comunidades, de tal manera que tengan voz y que esa voz sea pública y reconocida las víctimas. Este país no ha escuchado a las víctimas, tiene museos, tiene Día de las Víctimas, todo eso, pero escucharlas, no. Y eso es muy importante, el trabajo de memoria. Segundo, el trabajo de organización de base sigue siendo muy importante. Eso es un trabajo desde abajo, es muy lento, pero y en eso ustedes tienen un papel muy fundamental como agentes de pastoral, porque ahí es que se está construyendo la paz y eso hay que seguir insistiendo, insistiendo e insistiendo, ¿sí? Desde arriba, desde el Estado, la cosa pareciera muy simple, pero vuelvo y digo, es que lo que no hemos podido solucionar en este país es que cuando decimos el Estado no llegó, lo que pasa es que el Estado parece que sí está, pero es que el Estado es manejado en los territorios por señores feudales. Entonces no hemos logrado que el Estado democrático, el Estado de Derecho, el Estado social de Derecho pueda permear a toda la nación. Entonces, claro, muchos de este tipo de procesos terminan siendo fallidos en la medida en que las instituciones del Estado no logran permear toda la nación y estos poderes locales siguen siendo poderes que se ejercen a través de la fuerza y la violencia. Ustedes lo saben mejor que yo, pero yo trabajé mucho tiempo en territorio y sé cómo funcionan los territorios. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Y cómo tiene que cambiar? Pues para eso se necesita mucha inversión en los territorios para poder generar procesos donde la gente no tenga que depender de este tipo de agrupaciones y este tipo de economías ilegales en este momento, sino que pueda acceder a otro tipo de economías. Y eso implica un último elemento, y es que creo que este diplomado busca eso, es la formación política porque no tenemos formación política, aquí nos meten los dedos a la boca todo el tiempo, ¿sí? Los unos y los otros. Y es muy importante que tengamos formación política para poder comprender los tejemanejes del poder y poder construir proyectos políticos viables que trabajen hacia la justicia, la equidad y la paz. Creo que son como elementos que muy brevemente uno puede decir. Ahora, en lo concreto, eso puede tomar también décadas en construirse. La cuestión es tenemos que empezar desde hoy, o mejor dicho, ya empezamos. Estamos en eso y no podemos desistir. Como decía Gandhi, insistir, persistir y nunca desistir. Gracias, profesor, muy amable por sus Con gusto. recomendaciones. Tomé nota muy precisa. Gracias. Desde aquí, en lo que me dice María Fideligna, yo estoy de acuerdo. Es decir, tenemos que hacer, ustedes que son agentes de pastoral, primero nosotros desarrollar como agentes de pastoral una formación de lo histórico, de lo político y lo económico para que no nos metan los dedos a la boca y nosotros luego formar a la gente en eso. Porque aquí nos mueven con colores, nos mueven es a través del odio. Toda la vida nos han movido a través del odio. Y los medios de comunicación tienen un papel muy importante en eso. Miren, o sea, no hay un gobierno tan malo que tenga el país como está. No todo es culpa de Petro y cuando los petristas decían que todo era culpa de Duque, todo no es culpa de Duque. Este país tiene procesos históricos que lo han llevado hasta donde está, muy difíciles de transformar, pero nos meten en lógicas de odio y en lógicas de polarización muy fuertes y no sabemos tomar distancia.
Yo tengo muchos amigos a los que les digo, vea, este gobierno tiene muchos problemas, muchas dificultades y en mi concepto no lo ha hecho tan bien como ellos mismos dicen que lo hacen de bien. Y inmediatamente brincan, y entonces usted es un derechoso, y usted tal cosa, y usted es un uribista. No, 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 no. Pero también digo, ni todo es culpa de este gobierno, ha intentado hacer muchas cosas y no lo han dejado, como pasó con López Pumarejo, por eso les decía en el 36, y como ha pasado, como pasó con Belisario, que fue otro presidente que intentó hacer varias reformas y no lo dejaron, porque en este país los dueños del poder no dejan que haya transformaciones, ¿sí? Otras por su propia incapacidad, pero tenemos un CDD que son los medios de comunicación todos los días repitiéndole a la gente, y todo lo que está repitiendo, repitiendo, algo cala, que todo es culpa. No, no, no. Eso no es así. Por lo tanto, es muy importante la formación, la conversación desapasionada, la conversación, o puede ser apasionada, pero cuando digo desapasionada es sin odios, sin iras, sin indignaciones, sin descalificaciones, sin destrucción del otro, aceptando al otro en las cosas legítimas que puede tener. Si aprendiéramos eso, si pudiéramos construir eso, y eso sí es un trabajo de los agentes de pastoral en este país. Y creo que nosotros como iglesia, me digo porque yo también soy iglesia, hemos estado en mora de hacer eso, porque incluso hubo un momento histórico en este país en que la iglesia tomó partido, ¿sí? Y todavía hay muchos agentes de pastoral que siguen tomando partido, ¿sí? En vez de pensar en cómo trabajar por la paz, la reconciliación, desde las víctimas, desde los sufrientes y no desde el poder, no desde las élites, no desde ciertos lugares de privilegio. Si pudiéramos hacer eso, ya estaríamos, y eso también responde a lo que decía ahorita, creo que era, se me escapó, Arturo, si no estoy mal, se me fue el nombre de acá de mi pantalla, sí, Arturo, eh, algo fundamental para poder contribuir a la transformación de este país. Necesitamos alfabetización política. Yo cuando el profe Insuasti aquí desde Medellín, desde San Buenaventura, y en ese proyecto franciscano y Miguel y todo eso hablé, me dijeron, quiere compartir con otro, hablar con otro, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es una cosa que hay que hacer, o sea, esto que estamos haciendo hoy, como les digo, esto lo podríamos hacer mediodía, un día, yo soy feliz haciendo esto, porque cuando uno logra mover a la gente que vean más allá y puedan analizar más allá, puede lograr ciertos efectos para que la gente se despolarice, para que la gente salga de esa lógica de confrontación y para que podamos conversar. Y no solamente conversar, sino proponer y actuar para transformar nuestras realidades. Pero sí creo que los agentes de pastoral somos privilegiados para poder hacer ese tipo de procesos. No solamente ir a enseñar catequesis, es muy importante, pero una catequesis y una palabra de Dios orientada desde la experiencia de vida de la gente y de la gente que sufre, de las víctimas, de los excluidos y todo esto, es una palabra que vivifica y transforma. Entonces sí creo que tenemos un privilegio de poderlo hacer y tenemos la oportunidad de poderlo hacer para permear esta sociedad con otros valores, como decía ahora uno de los compañeros, con otras formas hacia la construcción de la paz, con justicia social. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta o 5 minutos para el cierre, Juan David? 5 minutos. Regálenos un cierre de 5 minutos. De verdad, Juan David, muchísimas gracias. Creo que es bien importante, estamos en esa tarea. Gracias, Juan David, porque desde la academia también se hace país. Y creo que es muy importante hoy desde la academia y sí, nosotros tenemos mucha claridad desde la iglesia, siempre solicitando a la academia que haga presencia, porque de esta forma también se hace país, compartiendo con mucha gente nuestro conocimiento, alertando sobre muchas cosas, pero también, como decía, recogiendo esa memoria y haciendo la vida también. Creo que es muy importante. Gracias, Juan David, entonces. Y me pregunta Bellanira que en qué momento la guerrilla perdió la dirección, ya que según lo entiendo buscaba el bienestar del campesino.
Yo creo que hay dos momentos. El primero, cuando toman las armas, porque precisamente cuando usted mata al diferente, así sea tan diferente, usted termina pareciéndose al opresor. Y creo que en el proceso histórico, y sobre todo cuando eso va pasando décadas, usted termina siendo muy parecido al opresor, y fue lo que le pasó a las FARC. Terminó tan parecido al opresor que terminó siendo un nuevo opresor, y pues se ganó toda la animadversión del país. Y lo mismo le está pasando ahora al ELN, ¿no? Entonces ese es el primer, para mí, es mi concepto, ¿no? En eso yo soy, dirían, pacifista, sí, y soy miembro de los movimientos de no violencia en el mundo. Y creo que hay que luchar y hay que transformar la sociedad, y uno no puede ser ingenuo, porque entiendo que no es dándole clavelitos al enemigo, pero tampoco matándolo. Ni es dándole abracitos, ni besitos, pero tampoco matándolo. Es una confrontación, pero una confrontación de otro orden, y permeando otros valores en la sociedad. El segundo momento en que se pervierte es dos momentos: cuando empieza a secuestrar y cuando empieza a narcotraficar, ya en términos concretos, porque ahí pierde, o sea, pierde la humanidad, porque ahí había un humanismo basado en la revolución, toda una filosofía, eso es comprensible y es un debate, y uno puede comprender ese tipo de opción, digámoslo así, de la lucha armada en el contexto en que sucedió en los años 60, 70, todo esto. Lo que no es comprensible es que hayan decidido ponerse a secuestrar gente y a cobrar por eso, y al que fuera, y dejar morir gente en el secuestro, y hacer sufrir a tantas familias, y salir a una carretera a secuestrar gente, y por otro, narcotraficar, porque pues eso es lo que ha hecho, o sea, lo que hemos derivado es en esto, unos y otros, porque el paramilitarismo, ya vieron ustedes que desde el comienzo sí inició con un vínculo muy fuerte con el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico terminó en el centro de nuestro conflicto, siendo la gasolina y el que alimenta, pero entonces esa es una cosa que ya se retroalimenta sola. Ahora acompañado también, que ya estos grupos no solamente viven de narcotráfico, sino de lo que llaman economías ilegales: minería, extorsión, trata de personas, tala de la selva, eh, extractivismo desbordado, etcétera. O sea, toda una serie de prácticas que son todas depredadoras. Y todo eso, pues obviamente va contra nuestra casa común, y yo ahí aquí invocaría a nuestro Francisco, eh, cuando decimos nuestra casa común, ¿sí? En el Laudato Si, eh, que debemos cuidar todos nuestro hogar, porque ahí hay parte de lo que está pasando en este momento en el planeta, es muy grave. Y pues nosotros somos solo un actor y un país en medio de todo esto. Juan David, muchísimas gracias. También recordarles que en una sesión no se agota el tema. Es un tema muy grande, muy extenso. Igual Juan David, si tiene algunos textos que recomendarme, y con mucho gusto me los puede dejar en el chat y yo se los comparto a los estudiantes. Hay textos que son claves que a veces uno no los conoce o no los ha leído, o autores que son claves leer para poder Ya, comprender. hay un texto muy bueno que yo les recomiendo. Yo sé que es muy largo, pero si les interesa este tema, el tomo uno de la Comisión de la Verdad, métanse a la página de la Comisión de la Verdad, lo pueden bajar por Google, eso es de acceso libre. Son 1000 páginas, son 990 y pico, pero eso lo puede leer, uno lo puede leer en un año, no hay problema, pero es que está toda a mí me parece que es un muy buen informe, es un informe que creo que no es objetivo porque no hay nada objetivo, pero intenta objetividad, recoge los daños que ha hecho la guerrilla, los daños que ha hecho el Estado, los daños que ha hecho el paramilitarismo, y tiene una posición en la cual es muy clara en términos éticos, y es: ningún proyecto político, por hermoso y maravilloso que sea, justifica la barbarie que ha sucedido en este país, ni la que está sucediendo, ni la justicia social, ni la seguridad, ni, ni un mundo mejor, ni la revolución del amor, ni como la quieran llamar, justifica la barbarie que hemos vivido en este país y la que se sigue infligiendo como lo han dicho ustedes, a miles y millones de personas que no tienen que ver o que son inocentes. Por lo tanto,
ese es un muy buen texto que ustedes lo pueden recoger. Hay otros, pero todos suelen ser muy largos si uno quiere tener una visión amplia. Les decía Detrás de la guerra de Ariel Ávila, ese creo que no está en la web, pero lo pueden comprar en alguna librería, los que puedan y tengan acceso a eso. Me parece un muy buen libro, ¿sí? O el informe del Basta Ya del Centro de Memoria Histórica, que también lo pueden bajar. El Basta Ya es un informe del 2013, ya puede estar desactualizado para todo lo que ha pasado de ahí en adelante, pero es un muy buen informe hacia atrás. Todos los pueden conseguir de manera relativamente fácil. Perfecto, ya tomé nota, Juan David, para compartir con ellos. Muchísimas gracias, de verdad. Espero nos sigamos encontrando aquí en este diplomado. Un agradecimiento muy especial en nombre del Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez. Usted conoció a Gabriel. Sí, Gracias por acompañarnos en esta tarde. Este es el centro que promueve la formación y era uno de los sueños de Gabriel, ¿sí? Como hablábamos, con todas sus sí, dificultades, con todos sus, pero apasionado. Estuvo en el Senado, Cámara, Consejo de Bogotá, bueno, luchando por poder ayudar a la gente y bueno. Eh, Esa es la historia de él. Entonces, de verdad, muchas gracias en nombre de la comunidad franciscana, en nombre de la Escuela de la Caridad de Secretariado Nacional de Pastoral Social, Monseñor Juan Carlos Barreto, que está muy interesado en que nos formemos y en que estudiemos, en que conozcamos nuestra historia, pero también en que no nos quedemos ahí, sino que el sueño de la paz es un sueño también de todos nosotros. Una feliz noche, feliz descanso para una todos y feliz todas noche en esta para todos noche. y todas. Gracias, Juan Dios David. los bendiga, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bendiciones para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Feliz noche.